¿Crees que el mayor peligro de comer en la calle es una infección estomacal? Piénsalo 2 veces. Hay taquerías en este país que no compran su carne en el rastro, sino que la cosechan de la desesperación. Desde las profundidades del metro Tacubaya hasta los pasillos interminables de la central de abasto, existen historias de comensales que encontraron algo más que nervio en su taco y de taqueros que sirven olvidos para saldar deudas que no son de este mundo. Ponte cómodo, apaga la luz y, sobre todo, revisa bien tu plato. Porque después de escuchar los relatos de hoy, te aseguro que la próxima vez que pidas 5 con todo, vas a mirar 2 veces antes de dar el primer bocado. Empezamos. La noche en la Ciudad de México no duerme, pero a las 3 de la mañana se siente enferma. Hay una humedad pegajosa que sale de las alcantarillas y se mezcla con el humo de grasa quemada. Don Beto, un hombre cuya piel parece curtida por el mismo vapor que emana de su vaporera, movía el cuchillo con un ritmo hipnótico en el paisa del infiernito, un puesto de lámina que sobrevivía en una esquina olvidada de la colonia Doctores. Su ayudante, un muchacho escuálido llamado Tacho, limpiaba la barra con un trapo que solo servía para mover la mugre de un lugar a otro. Tacho tenía miedo. No era el miedo a los asaltos o a la patrulla. Era un miedo más antiguo, uno que olía a hierro y a carne rancia. Don Beto, ya se acabó el suadero, susurró Tacho, mirando el fondo del caso de bronce donde solo flotaba una mancha de grasa negra. Beto no dejó de picar cebolla. Su mirada estaba fija, perdida entre el vapor. Baja al sótano, Tacho. Ahí llegó el pedido nuevo. Viene en bolsas negras, de las reforzadas. Tacho tragó saliva. El local de Beto era pequeño, pero tenía una bodega subterránea que no coincidía con los planos de la vecindad. El joven bajó las escaleras de madera crujiente, iluminado solo por la luz de su celular. Abajo, el frío no era el de un refrigerador común, era un frío de tumba, seco y punzante. Encontró las bolsas. Eran pesadas, goteaban un líquido espeso que no parecía sangre, sino algo más oscuro, como petróleo biológico. Al intentar cargar una, la bolsa se rasgó. Tacho retrocedió de un salto. Lo que cayó al suelo no era una pierna de res, ni un lomo de cerdo. Era una mano. Una mano humana, larga, con 6 dedos terminados en uñas negras y afiladas, y una piel grisácea que parecía cubierta de escamas diminutas. Tacho sintió que el vómito le subía por la garganta, pero antes de que pudiera gritar, la mano se movió. No era un espasmo post-mortem, los dedos se cerraron sobre el cemento, arrastrando el resto de la bolsa hacia la oscuridad del rincón. ¿Ya la encontraste? La voz de Beto retumbó desde la escalera. El taquero estaba ahí, bloqueando la salida. Su silueta se veía enorme, deformada por las sombras. Don Beto, ¿qué es esto? Esto no es carne. Chilló Tacho. Beto bajó los escalones con una parsimonia aterradora. En su mano derecha sostenía el cuchillo de pastor, largo y afilado como una lengua de plata. La gente quiere sabor, Tacho. Quieren lo que no pueden encontrar en el súper. Quieren lo prohibido. Lo que ves ahí abajo, eso no es humano, pero se alimenta de nosotros. Y nosotros, a cambio, nos alimentamos de ellos. Beto explicó, con una calma que helaba la sangre, que el puesto estaba construido sobre una boca. Un túnel que conectaba con lo que hay debajo de la ciudad. Algo que ha estado ahí desde antes de los aztecas. A veces, las cosas que habitan abajo tienen hambre de nuestra devoción y a cambio, entregan sus miembros, que se regeneran en horas. Es la carne más dulce que probarás jamás, dijo Beto, acercándose. Pero para que la boca siga dando, necesita un pago. Necesita sangre fresca de este lado. Tacho intentó correr, pero el suelo del sótano empezó a agitarse. De las grietas del cemento surgieron esos mismos dedos grises, cientos de ellos, sujetándole los tobillos. El muchacho cayó al suelo mientras Beto lo miraba con una tristeza fingida.
Tú serás el condimento de esta noche, Tacho. Mañana, el suadero estará más suave que nunca. Arriba, en la calle, un taxi se detuvo. Un hombre con traje, cansado de la oficina, se acercó al puesto. ¿Todavía alcanza, jefe? Écheme 5 de suadero, bien planchados. Beto subió del sótano limpiándose las manos en el mandil manchado de rojo. Sonrió, mostrando unos dientes que parecían más afilados que hace una hora. Claro que sí, marchante. Sale el primer pedido de carne fresca. El cliente mordió el taco. Cerró los ojos, deleitado. Jamás había probado algo tan exquisito, tan tierno, con un ligero sabor metálico que lo hacía querer más. Mientras comía, no se dio cuenta de que, debajo de la barra, una gota de sangre caía rítmicamente desde el techo del sótano, y que en el fondo del cazo, un pequeño dedo con una uña negra flotaba en la grasa hirviendo. En la Ciudad de México, pensó el cliente, los mejores tacos siempre están en los lugares más escondidos. No sabía cuánta razón tenía. Esta vez nos trasladamos al corazón de la Ciudad de México, a un lugar que todos conocen y donde el bullicio nunca termina, los alrededores del Metro Tacubaya. Ahí, entre el caos de los camiones y el olor a smog, se encuentra el manjar de la frontera, un puesto que, según los locales, sirve los mejores tacos de lengua y cabeza de toda la zona poniente. Héctor era un tipo escéptico. Periodista de nota roja, había visto suficientes cadáveres como para no creer en fantasmas. Sin embargo, los rumores sobre la taquería de El Chino en Tacubaya eran demasiado persistentes. Decían que el dueño nunca compraba carne en el rastro, que el local cerraba puntualmente a las 3:33 de la mañana y que, si prestabas atención, la carne de la vaporera a veces emitía un sonido parecido a un suspiro. Una noche de lluvia torrencial, Héctor se quedó varado cerca de la estación. El hambre le ganaba al juicio. Se acercó al puesto, donde el vapor subía como una columna de humo blanco hacia el cielo negro. ¿De qué le damos, jefe?, preguntó el chino, un hombre cuya cara parecía una máscara de cera derretida por el calor del comal. No parpadeaba. 2 de lengua y 2 de sesos, respondió Héctor, sacando su libreta. Mientras el chino picaba la carne, Héctor notó algo extraño. La tabla de picar no era de madera, era de un material blanco, poroso, que recordaba sospechosamente a un fragmento de lápida. El cuchillo bajaba con una fuerza inhumana, taca 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 taca. De pronto, un pedazo de carne saltó fuera del plato de Héctor y cayó al suelo. Héctor se agachó para recogerlo, pero lo que vio bajo la barra lo dejó gélido. No había patas de metal sosteniendo el puesto. El puesto de lámina parecía estar incrustado en el suelo, y de la tierra brotaban venas gruesas y latentes que se conectaban directamente a la base de la vaporera. Se le cayó el bocado, joven, dijo el chino, extendiendo una mano cuya piel estaba tan caliente que el aire a su alrededor vibraba. No desperdicie. Esa lengua todavía tiene mucho que decir. Héctor, sintiendo un impulso morboso, no comió el taco. Lo envolvió en una servilleta y aprovechó un descuido del taquero para asomarse por la rendija de la puerta trasera del local, que daba a un callejón ciego. En el callejón no había botes de basura ni cajas de refrescos. Había una fila de personas. O lo que parecían personas. Estaban de pie, rígidos, con los ojos en blanco y la boca cosida con hilos de cobre. No eran cadáveres, pero tampoco estaban vivos. Eran recipientes. Héctor vio con horror cómo el chino salía con un gancho de carnicero. Se acercó a una de las figuras, una mujer joven que llevaba un vestido de oficina roto, y, sin el menor esfuerzo, le abrió la mandíbula con una herramienta mecánica. Lo que sacó de su boca no fue comida. Fue una masa de carne negra y palpitante que crecía dentro de ella como un parásito. Era la lengua que luego servía en los tacos. La ciudad produce mucha tristeza, Héctor, dijo el chino sin voltear, como si supiera que el periodista lo observaba.
Esa tristeza se pudre en el estómago de los que no tienen esperanza. Nosotros solo la cosechamos, la sazonamos con sal y cilantro, y se la devolvemos a los vivos. Es el ciclo de Tacubaya. Héctor corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y llegó a su departamento. Al llegar, horrorizado, abrió la servilleta donde había guardado el taco. El trozo de carne no estaba muerto. Se retorcía sobre el papel. En la superficie de la supuesta lengua de res, empezaron a formarse pequeñas papilas gustativas que deletreaban palabras. Héctor acercó el oído, temblando. «Ayúdame, todavía estoy en el metro», susurró la carne con la voz de una mujer que había desaparecido hacía meses. Héctor nunca publicó la historia. Sabía que si lo hacía, él sería el próximo recipiente en la fila del callejón. Hoy, cada vez que pasa por Tacubaya y huele el aroma de la carne al vapor, cierra los ojos y acelera el paso, rogando que su propia tristeza no sea lo suficientemente grande como para alimentar a la ciudad. ¿Alguna vez te has fijado si tu taquero de confianza parpadea mientras pica la carne? Esta es una historia que circula entre los despachadores de carga y los noctámbulos de la central de abasto de la Ciudad de México, el mercado más grande del mundo. Un lugar donde, si te pierdes entre los pasillos de cajas de madera y el rugido de los tráileres a las 3 de la mañana, podrías terminar alimentando algo que no es de este mundo. Esteban no era un novato. Llevaba 10 años conduciendo un camión Torton desde Puebla hasta la central. Conocía cada bache del eje 4 y cada puesto de café. Pero una madrugada de octubre, la neblina en la delegación Iztapalapa era tan espesa que parecía chapopote frío. El hambre le punzaba el estómago, una sensación ácida que solo se quita con grasa y picante. Cerca de la salida del sector de flores y hortalizas, donde el olor a cempasúchil podrido y tierra mojada es eterno, vio una luz roja parpadeante. Era un puesto de lámina, extrañamente limpio, sin nombre, solo un letrero de cartón que decía: «Tacos El Altar, carne de primera». Al frente estaba el taquero, un hombre flaco, de dedos larguísimos y una cofia blanca que le cubría hasta las cejas. Lo que más le extrañó a Esteban no fue el hombre, sino el silencio. En la central siempre hay gritos, radios a todo volumen y el chirrido de los diableros. Ahí, el sonido parecía morir antes de tocar el suelo. «¿De qué va a querer, marchante?». La voz del taquero sonó como si arrastraran una lija sobre metal. «3 de suadero y 2 de tripa, bien dorada», respondió Esteban, sentándose en uno de los bancos de plástico que se sentían inusualmente fríos. El taquero no usaba un tronco de madera común. El bloque donde picaba la carne era oscuro, casi negro, y soltaba un líquido rojizo que no parecía grasa. Cuando el hombre empezó a picar, el ritmo era hipnótico, clac, clac, clac. Pero entre cada golpe, Esteban juraría que escuchaba un gemido sordo, un eco que venía de dentro de la carne. Experimentado. Pero al llegar al segundo taco, sintió algo duro. Un nervio, pensó. Intentó masticarlo, pero era sólido como una piedra. Lo escupió en su mano. No era un cartílago. Era un anillo de bodas de oro, con una inscripción grabada que apenas se alcanzaba a leer entre la grasa y la sangre: «Eternamente, Lucía». El corazón de Esteban se detuvo. Levantó la vista y vio que el taquero lo observaba con una sonrisa que revelaba hileras de dientes demasiado pequeños y afilados. «Le dije que era carne de olvidos», susurró el hombre, acercándose a la barra. Ese cliente no terminó de pagar su deuda con los patrones del mercado. Ahora, él es parte de la oferta del día. Preso del pánico, Esteban lanzó el plato y corrió hacia donde recordaba que estaba estacionado su camión. Pero la central de abasto se había transformado. Los pasillos de guacales de madera parecían estirarse infinitamente. Las luces de vapor de sodio parpadeaban y se apagaban, dejando todo en una penumbra roja. A medida que corría, empezó a escuchar pasos detrás de él.
No eran pasos de una persona, sino el sonido de cientos de pezuñas pequeñas sobre el pavimento mojado. Al girar en una esquina, se topó de frente con la parte trasera del puesto del altar. No había salida. El puesto estaba conectado a las alcantarillas por tuberías que latían como arterias. Y ahí, colgados de los ganchos donde debería haber costillares de res, vio figuras humanas, pálidas y desprovistas de piel, balanceándose suavemente con la brisa de la madrugada. Sus bocas estaban abiertas, pero no tenían lenguas, las lenguas estaban en la vaporera, sazonándose para el próximo cliente. Esteban despertó dentro de la cabina de su camión al amanecer. Tenía el rostro cubierto de sudor frío y el sabor a hierro todavía en la garganta. Fue una pesadilla. Se dijo a sí mismo, tratando de normalizar el ritmo de su corazón. Encendió el motor y se dispuso a salir de la central. Pero al meter la mano en el bolsillo de su chamarra para buscar el dinero de la caseta, sus dedos rozaron algo metálico y frío. Sacó el objeto. Era el anillo de oro. Eternamente, lucía. Desde ese día, Esteban nunca volvió a comer carne en la calle. Y si vas a la central de abasto de noche, recuerda esto, si el taquero no parpadea y el puesto está demasiado limpio para ser real, no te detengas. Porque en el mercado más grande del mundo, tú podrías ser la mercancía que se venda por kilo mañana por la mañana. ¿Crees que el mayor peligro de comer en la calle es una infección estomacal? Piénsalo 2 veces. Hay taquerías en este país que no compran su carne en el rastro, sino que la cosechan de la desesperación. Desde las profundidades del metro Tacubaya hasta los pasillos interminables de la central de abasto, existen historias de comensales que encontraron algo más que nervio en su taco y de taqueros que sirven olvidos para saldar deudas que no son de este mundo. Ponte cómodo, apaga la luz y, sobre todo, revisa bien tu plato. Porque después de escuchar los relatos de hoy, te aseguro que la próxima vez que pidas 5 con todo, vas a mirar 2 veces antes de dar el primer bocado. Empezamos.